Hola, bienvenidos al podcast sobre el feminicidio, en el cual mis compañeros y yo hablaremos un poco sobre los temas de tipos, elementos, sanciones, concepto y características del feminicidio. Espero que les guste. Hola, yo voy a hablar del feminicidio. El feminicidio es una de las muchas violencias contra las mujeres ejercidas no solo por los hombres, sino también de forma institucional cuando se convierte en una violencia de Estado. Eso es cuando el Estado se vuelve cómplice de la violencia. Desde 1990, México se convirtió en el centro de atención internacional debido a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Más recientemente, en el Estado de México fue el escenario de muertes de mujeres por violencia de género y la tendencia es cada vez más grande. En la carpeta Feminicidios, causas, consecuencias y tendencias abordaron diferentes temas y en este podcast vamos a hablar de qué es el feminicidio. El término feminicidio, que comenzó a utilizarse en el mundo para describir las muertes del producto de violencia de género contra las mujeres, fue utilizado por primera vez por la antropóloga mexicana Marcela para descubrir el sistemático asesinato de niñas y mujeres en la ciudad Juárez y en la ciudad de Guatemala y a sus principios de 1990. El feminicidio es perpetrado generalmente por los hombres, pero a veces puede ser involucrado mujeres integrantes de la familia. La mayoría de los feminicidios son cometidos por una pareja actual o anterior de la víctima. Incluyen maltrato repetido en un hogar, amenazas o intimidación, violencia sexual o situaciones en las que las mujeres tienen menos poder o menos recursos que su pareja. El feminicidio está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violencia de sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina en la muerte violenta de algunas mujeres, y hay infinidad de sobrevivientes. Se consuma porque las autoridades homocígenas o coludas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y ellos contribuyen a las mujeres de violencia. El feminicidio conlleva la ruptura del Estado de Derecho, ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y de ejercer y respetar, de procurar justicia y prevenir, erradicar la violencia que lo ocasiona. El feminicidio es un crimen de Estado. Diana Russell, que también utilizó el término feminicidio, ella nos dice que ese es el asesinato de las mujeres por hombres motivados por el odio, desprecio, placer o sentido de posesión hacia las mujeres. Esta definición la usó en 1990. Hola, yo soy Oscar Yaret Cruz Cabrera y les voy a hablar de los tipos de feminicidio. La creación de tipos de feminicidio y tipos de asesinato de mujeres es fundamental en este campo para comprender el distinto alcance de la violencia que los hombres ejercen sobre las mujeres. Feminicidio íntimo. Es el asesinato cometido por un hombre con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo, marido, exmarido, novio, exnovio o amante. Se incluye el supuesto del amigo que asesina a una mujer, amiga o conocido, que rechazó entablar una relación íntima con este. Feminicidio no íntimo. Aquel asesinato cometido por un hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación, agresión sexual que culmina en asesinato de una mujer a manos de un extraño. También consideramos feminicidio no íntimo el caso del vecino que mata a su vecina sin que existiera entre ambos algún tipo de relación o vínculo. Feminicidio infantil. El asesinato de una niña hasta los 14 años de edad cometido por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. Esta violencia es sistemática, se produce y reproduce en relaciones diferenciadas de poder entre hombres y mujeres, entre adultos y menores. Sin embargo, el hombre quien lo ejerce mayoritariamente en consecuencias fatales. Feminicidio familiar. El asesinato se produce en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima y el victimario. El parentesco puede ser consanguinidad, afinidad o adopción. Feminicidio por ocupaciones estigmatizadas. Asesinato de mujeres por ocupación o por el trabajo que desempeñan. Bajo este criterio se encuentran aquellas mujeres que trabajan, por ejemplo, en nightclubs o en bares. Son agredidas porque son mujeres, pero lo que las hace más vulnerables es su ocupación. Desviada de las normativas
femeninas, motivo por el cual se les considera mujeres malas que ocupan espacios proscritos. Feminicidio por conexión. Cuando una mujer es asesinada en la línea de fuego de un hombre que intenta o mata a otra mujer, puede tratarse de una amiga, una pariente de la víctima, madre, hija u otra, o por una mujer extraña que se encontraba en el mismo escenario donde la víctima atacó a la otra víctima. Feminicidio por prostitución. Es el asesinato de una mujer que ejerce la prostitución cometida por uno o varios hombres. Entran en esta tipología los casos en el que él o los victimarios asesinan a la mujer motivados por el odio y la misoginia, que despiertan en esto la condición de prostituta de la víctima. Los casos también conllevan la carga de estigmatización social y justificación del feminicidio, con prostitución en la mente de los asesinos. Acá les voy a mostrar unos que me llamaron bastante la atención. Feminicidio transfóbico. La víctima del asesinato es una mujer transexual y él o los victimarios lo matan por su condición o identidad transexual por odio o rechazo de la misma. Feminicidio lesfóbico. La víctima del asesinato es una mujer lesbiana y él o los victimarios la matan por su orientación o identidad sexual, por el odio o rechazo de la misma. Y por último, feminicidio racista. El asesinato cometido contra una mujer por su origen étnico o sus rasgos fenotípicos, por odio o rechazo hacia los mismos. Hay aún más, pero para mí fueron las más importantes. Mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar sobre las sanciones. De acuerdo al Código Penal del Estado de Puebla, en el artículo 338 bis, dice: a quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una sanción de 40 a 60 años de prisión y multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicará las reglas del homicidio, sin menoscabo de observar alguna circunstancia que agrave o atenúe la sanción conforme a lo establecido en las secciones segunda y cuarta. Artículo 338 ter. Además de las sanciones descritas en el artículo anterior, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. Elementos del feminicidio. Se desprende del artículo 325 del Código Penal Federal, comete el delito de feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. 1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas de homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1500 días de multa. Además será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública. Como se aprecia en la descripción legal de este tipo penal, es casi idéntica
hablando del artículo 148 bis, salvo por pequeñas diferencias como las siguientes. El CPDF contempla 5 fracciones que prevé las circunstancias que acreditan la existencia de la razón de género. En cambio, el Código Penal Federal prevé 7. En su fracción segunda, referencia de manera explícita los actos de necrofilia, y en su fracción cuarta prevé las circunstancias de la relación sentimental, afectiva o de confianza. En cambio, el CPDF la maneja como agravante. La punidad es distinta en ambos códigos y finalmente el Código Penal Federal añade un párrafo final que se refiere al servidor público que retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia. Con este último tema, elementos del feminicidio, concluimos este podcast. Esperamos que les haya gustado y que haya sido de su agrado y que la información que escucharon haya sido útil y entretenida. Muchísimas gracias.